Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga, bienvenido, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en esta emisión que hacemos desde la ciudad de Bucaramanga todos los domingos a esta hora de la mañana con un propósito y es de llevar un mensaje de la preciosa palabra de Dios hasta cada uno de ustedes. Su compañía a través de esta plataforma es lo que nos ayuda a mantenernos vigentes y a hacer esto que hacemos cada semana, de emitir un episodio como este y de llevar el mensaje de la palabra de Dios a quienes nos acompañan cada semana. Siéntase libre de compartir este mensaje, esta transmisión, este programa, este video que queda guardado en nuestro canal Centro Bíblico Bucaramanga. Decía, siéntase libre de compartirlo con un amigo, con una amiga, con un compañero de trabajo, con alguien, un familiar. Debajo del video hay un botón de compartir y dentro de esa opción usted va a encontrar posibilidades como por ejemplo copiar el link, el enlace del video y pegárselo a alguien en una conversación de WhatsApp. Mi recomendación es que no cree una lista de difusión con 200 personas al azar y que usted esté arbitrariamente compartiendo ese link, sino de pronto en medio de una conversación decirle a alguien, mire, este mensaje es para usted, escúchelo. O si quiere compartirlo en uno de sus canales de redes sociales, siéntase libre de hacerlo. Ese es el propósito que nos hemos fijado al tener este espacio que desde hace más de 5 años lo estamos emitiendo a través de este canal. El canal se llama Centro Bíblico Bucaramanga y dentro de este canal están grabados todos los episodios de cada domingo que emitimos en este horario. Y asimismo, otra cantidad de contenido que hay disponible que puede usar para su edificación. Bien, además de esto, en Bucaramanga, en el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos algunas actividades en la virtualidad. Nos reunimos a estudiar la palabra de Dios los días martes a las 6:30 de la tarde. Estamos estudiando el libro de Génesis y queremos invitarle a que nos acompañe. Esto es a través de la plataforma Zoom. ¿Cómo puede ingresar? Pues a través de quien lo invitó, de algún conocido, de alguna persona con la que usted tenga contacto, o si quiere tratar de contactarnos a través de un mensaje por medio de el canal de YouTube. Bueno, hay muchas maneras de que usted puede conectarse con nosotros y contactarnos para pedir el enlace de Zoom. ¿Por qué no lo hacemos público? Porque eso a veces genera ciertos contratiempos en personas eh, que quieren conectarse solamente a incomodar, a hacer daño. Entonces queremos conocer quienes eh, se conectan a nuestras reuniones por medio de la plataforma Zoom y todos los martes a las 6:30 de la tarde nos reunimos para estudiar la palabra del Señor y queremos invitarle a que nos acompañe. Los días miércoles las mujeres, las damas tienen un espacio especial para ellas. Esto es a las 7 de la noche. Un buen espacio de comunión, de compañerismo y también de edificación a través de la palabra. Los días jueves nos reunimos para orar también a las 6:30 de la tarde, también a través de la plataforma Zoom, nos encontramos, presentamos nuestros motivos de oración, acciones de gracias, peticiones, plegarias y motivos de oración específicos que cada uno pueda tener o que sentimos que a nivel grupal también hay necesidades de oración. Las presentamos y juntos oramos e intercedemos los unos por los otros. Invitados también a este espacio de las 6:30 de la tarde los días jueves. Y los domingos a esta hora emitimos este espacio 8 de la mañana a través ya no de Zoom, sino de YouTube. Y aquí nos encontramos. También si alguien, por razones que entiendo y recomiendo de congregarse en un lugar, en un centro de reuniones donde usted esté, no puede conectarse con la transmisión, pues el episodio queda ahí grabado, archivado para que usted lo pueda ver en cualquier otro momento. Y también en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos actividad en nuestros
lugares de reunión, nuestras capillas. Hay una en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Allí está un aviso que identifica este lugar, centro bíblico. En el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58-191, tenemos también un anuncio, un aviso allí que identifica este lugar, centro bíblico. Y también en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera número 4506. En cada uno de estos lugares iniciamos una actividad a las 10 de la mañana que es para toda la familia. Antes de eso, celebramos la Cena del Señor a las 8:30 de la mañana y a las 10 tenemos clases para niños, tenemos un tiempo de cánticos, tenemos un mensaje, una enseñanza de la palabra de Dios en el salón principal. Así que un muy buen tiempo de comunión, de compañerismo y de edificación en la palabra. Les esperamos. Si usted no está en el área metropolitana de Bucaramanga, busque un lugar donde se predique fielmente la palabra de Dios y reúnase con otros creyentes. Esto le ayuda a crecer, a edificarse en el Señor. Pues vamos a hablar precisamente de esto. Bien. Ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos y después de esto venimos con el mensaje de la palabra de Dios. Pueblos todos batimanos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos batimanos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. 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 Cantad, 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 cantad. Pueblos todos batimanos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos batimanos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. 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 Cantad, 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 cantad. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el aceite derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Porque allí Dios manda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Damos gracias al Señor por estos cánticos y ojalá que
pensar en las letras que hemos compartido de estos cánticos nos ayude a conectarnos con lo que sigue. Es el mensaje de la palabra del Señor. Olvídense de quien está aquí al frente y concéntrese en escuchar la voz del Señor a través de su palabra. El Señor tiene algo especial para usted. El Señor, a través de su palabra, por la obra de su Santo Espíritu, quiere comunicarle algo muy especial. Quiere entregarle alimento de la palabra de Dios que es para su edificación. Así que preste atención, concentre toda su atención en lo que el Señor tiene para decirle. Acerque su Biblia, traiga una libreta de notas, un lápiz o un lapicero y alístese para escuchar lo que el Señor tiene para darle a través de su palabra. Bueno, muy bien, aquí estamos listos para escuchar al Señor. Es nuestro deseo de quienes estamos al frente de este canal, es nuestro deseo que la palabra de Dios llegue hasta cada uno, haga su efecto, empezando por mí mismo y por cada uno de ustedes. Y es nuestra oración que el Señor a cada uno nos ayude a ser hacedores de su palabra. Quiero invitarlos a orar y disponernos en las manos del Señor para seguir adelante. Dios y Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque eres tú quien nos ofreces alimento de tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque has dispuesto una porción de tu palabra, has dispuesto de esta herramienta, este canal, a través del cual podemos escuchar tu palabra, oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros sentidos atentos a la enseñanza de tu palabra. Que cada uno de quienes estamos conectados con este espacio podamos estar conectados con la presencia tuya, con tu voz, con lo que tú quieres darnos como alimento a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la palabra tuya. Nos disponemos en tus manos, oh Dios, dándote gracias, en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Bien. Basado en un texto de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, he puesto como título al mensaje de esta mañana, Creciendo y edificando en amor. Estaba pensando, conectado con las ideas que el Señor me ha permitido compartir en el último tiempo, cómo seguir contribuyendo a esta sentir que hay en mi corazón en cuanto a las cosas prácticas de la vida cristiana. Siento que muchos de nosotros quizás no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Siento que muchos de nosotros quizás no estamos viendo la vida cristiana, el vivir en Cristo, como algo práctico, como algo que se nota. Y de pronto consideramos vivir en Cristo como mi relación, mi espiritualidad, mi comunión con el Señor. Y yo noto a través de las escrituras que todo gira en torno al cuerpo, al edificio, al unos con otros, al engranar como iglesia del Señor. Y entonces me encontré con este texto que da lugar a los pensamientos que el Señor pone en mi corazón compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a ir a la porción directamente y vamos a pasar por algunos versículos de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Empezamos viendo
el versículo 15 del capítulo 4, dice el apóstol, inspirado por Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo pensaba en esta porción y entonces tenía como el sentir qué se refiere la palabra con el hecho de crezcamos en todo. Y estuve indagando un poquitico y el sentir de la expresión crecer no es el crecer en un área de la vida, es un crecer integral y ahí lo dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y crecer integralmente implica, obviamente, crecer en conocimiento de la palabra de Dios, porque la única manera en la cual nosotros podemos saber cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor quiere que yo haga, es leyendo la palabra. Siempre uso el mismo ejemplo, que cuando uno llega a un condominio, a un edificio, a un conjunto cerrado de casas, a uno le entregan un manual de convivencia. Y uno a través del manual de convivencia sabe qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuándo se puede clavar puntillas en la pared y a qué horas no, cuándo se puede hacer un trasteo y cuándo no, qué cosas se pueden dejar en un parqueadero y qué cosas no. Y entonces, conocer la voluntad del Señor tiene que ver con leer la palabra de Dios. Y me llamó la atención esta expresión del versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y aquí quiero empezar diciendo algo que para mí es o ha sido muy importante y tengo ese sentir que el Señor ha puesto en mi corazón que debo compartirlo. Cuando dice siguiendo la verdad, algunos se apropian de, o se aferran más que apropiarse, se aferran de una interpretación de este texto, indicando que la verdad es su verdad. La verdad es si lo hacemos de esta forma o lo hacemos de la otra. Si interpretamos aquí esto o interpretamos aquí lo otro. Si el modo de congregarnos por acá o el modo de congregarnos por allá. Y tantas cosas pequeñas que decimos es la verdad y tengo la verdad y sigo la verdad, pero yo encuentro a través de la palabra que la verdad es andar como es digno de Él. Es practicar todo esto que aprendemos. Y cada que encuentro instrucciones así similares, enseguida vienen acompañadas de un soportarse, de un perdonarse, de un ayudarse mutuamente, de un considerarse, como vimos en el estudio pasado de... No, no era considerarse. Considerarse es el texto de Hebreos. Estaba pensando preferirse en el texto de Romanos 12 en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, y cosas así que es realmente la verdad. La verdad es vivir una vida que se note. La palabra nos dice que nuestra gentileza
sea conocida de todos los hombres. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, allá en el capítulo 4, versículo 5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nuestra manera de vivir debe reflejar al Señor Jesucristo. Y qué vergüenza que debemos sentir delante del Señor cuando no nos comportamos conforme a esta instrucción de la palabra de Dios. Qué vergüenza que cuando nuestra altivez es la que resalta y estamos dispuestos a atropellar al que sea y a ir por encima del que sea con tal de tener la razón. Y qué vergüenza delante del Señor cuando no estamos siguiendo esta verdad. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay algunas cosas que practicamos de forma en muchos lugares en nuestras iglesias que se pueden defender sin que eso genere pues un conflicto, a no ser que venga alguien a querer imponer alguna cosa que sí vaya en contra de la palabra de Dios. Pero esta verdad de la que hablamos aquí, o de la que habla el Señor aquí, no es la verdad de esas cosas de forma, es la verdad de nuestra vida práctica delante del Señor. Entonces el apóstol nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, cuánta falta nos hace este complemento de la oración, de la frase, quiero decir, siguiendo la verdad en amor. Yo lucho con esto porque hay momentos en los que uno puede ser duro con otra persona, puede ser brusco en la forma de hablar, y entonces no se nota el amor. Pero la palabra de Dios nos dice, siguiendo la verdad en amor. Y después dice, crezcamos en todo. Y este hecho de crecer y de crecer en todo es una obligación suya y mía. Crezcamos en todo. Hay por ahí algunos indicadores que dicen que si usted no va progresando, no va subiendo en una escala en números, si es que se pudiera medir, usted está estancado. Y hay quienes dicen que si usted está estancado en la vida cristiana, usted no está estancado, sino está retrocediendo. Crezcamos en todo. El hecho de crecer lo asociamos muy fácilmente con la vida. Una planta puede ser, una mascota puede ser, un niño puede ser. El efecto natural del crecimiento se nota. Con el pasar de los días se nota. Y el crecer implica una serie de condiciones para que aquel crecimiento se dé. Alimentación, por ejemplo, y en lo mental, para que haya ese crecimiento, debe haber interacción,
social. Si metiéramos a un niño en una jaula por allá en el bosque y no lo volteáramos a mirar, le pusiéramos comida como si fuera una mascota solamente, no sé qué pasaría, pero no sé si haya algún estudio en esa materia, pero de pronto pienso yo, hasta se moriría. Y si no se muere, va a crecer en tamaño, pero mentalmente no, no va a hablar, no va a desarrollar su inteligencia. Y el crecer implica eso, una serie de comportamientos, actitudes, prácticas que ayuden a ese sano crecimiento. Y la palabra nos indica primero a seguir la verdad y seguir la verdad en amor y después crecer. Para crecer necesitamos alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Para crecer necesitamos ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? El servicio en la obra, la actividad. Y nos habla de crecer en todo. El conocimiento, en el servicio, en la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y habla de crecer en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crecer en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La primera palabra, crecer. Usted y yo tenemos la responsabilidad de crecer. Para crecer sanamente, usted y yo tenemos que alimentarnos y alimentarnos apropiadamente. Comer sano, saludable, suficiente. Si yo no me alimento, estoy desnutrido. Vemos por ahí algunas imágenes de situaciones de personas, de niños en terrible estado de desnutrición y la verdad, a mí no me gusta ni mirar esas imágenes porque me produce mucho dolor. Falta de alimentación. ¿Cuántos creyentes hay en estado crítico de desnutrición por falta de alimentación? Y aquí dice que el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ese ejemplo maravilloso del cuerpo, dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa palabra edificar me parece muy interesante. Y cuando menciono y escucho la palabra edificar, recuerdo de niño esos jueguitos que teníamos de armar cosas, esos Lego o algunas cosas similares con fichas
que se encajan entre sí y entonces uno se imaginaba un carrito y entonces le ponía un bloquecito acá y otro un poquito corridito para que ese otro bloquecito quedara no sé cómo y había otras cosas que pudieran hacer de llantas, de los ejes de las llantas, bueno, construir, edificar, muchas veces construí con esas fichas, con esas piezas edificios, ir montando, ir pensando cómo. Recuerdo uno que de muy niño tenía, que era de color rojo, habían piezas larguitas, otras más corticas, habían piezas con unas formas así diagonales como para pensar en los techos de las casas. Y siempre que menciono la palabra edificar, viene a mi mente ese hecho de lo que hacía como niño, edificando cosas, construyendo, montando una pieza sobre la otra y acomodándolas de manera apropiada para obtener un resultado. La palabra aquí nos enseña que recibimos crecimiento para ir edificándose en amor ese cuerpo. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted y yo no podemos andar como una rueda suelta, o si podemos, pero no está bien andar como una rueda suelta y pretender creer que agradamos al Señor porque leemos bastante Biblia, porque leemos bastantes libros de estudio profundo. No estoy diciendo que eso esté mal, está bien, qué bueno poder tener conocimiento profundo en la palabra, pero el asunto pasa por edificarnos en amor. Nos edificamos en amor y noten que está en el contexto de el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Usted, mi querido hermano, mi querida hermana, delante del Señor, tiene la obligación, tiene la responsabilidad de ayudar a otros para edificarnos en amor. Usted y yo tenemos esa obligación. No esté pensando, uy, o sea que voy a la iglesia porque ellos tienen la obligación de... No, usted tiene la obligación de dar, de ayudar a edificar a otros. Con un consejo, con un abrazo, con una buena palabra. Hermanos, voy a decir algo duro. Siento a veces como si el pueblo cristiano creyera que su obligación y su responsabilidad no es edificar, sino es destruirse mutuamente. Muchas veces estamos esperando el momento en que el otro falle para caerle encima. Es triste, pero es real. En lugar de estar juntos, edificándonos en amor, ayudándonos mutuamente como un cuerpo que en unidad funciona, estamos en otro plan. Y un plan bien alejado de lo que es la voluntad del Señor. ¿No es cierto que es triste? Vivir en ese estado de desobediencia, ¿no es cierto que es triste? Ahí en la misma carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 nos enseña
¿Sobre qué fundamento construimos? Cuando uno edifica alguna cosa, lo primero que hace es encontrar una buena base, saber sobre qué va a estar parado, fundamentado lo que queremos construir. Y en el versículo 20 del capítulo 2 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento es el Señor Jesucristo. El fundamento no es la iglesia X ni la iglesia Y. El fundamento no es el líder X o el líder Y. El fundamento no es la tradición de los hermanos estos o los hermanos aquellos. La principal piedra del ángulo, el fundamento sobre el cual construimos, es el Señor Jesucristo. Y eso no se nos puede olvidar, porque hay muchos que construyen sobre el nombre de su iglesia y todo lo que esté por fuera de eso es pecado, está mal, está condenado. Cuidado con eso. Vamos a ver más adelante unos versículos que nos hablan de la misma carta a los Efesios, que nos hablan claramente de quién es ese cuerpo del cual estamos hablando. No es la iglesia local suya o mía, sí, pero además todo el cuerpo de Cristo, quien o de quien la cabeza, en el caso del cuerpo, o el fundamento, en el caso del edificio, es Cristo. Y hermanos, a muchos de nosotros esto nos cuesta trabajo asimilarlo. Me meto yo en la colada porque pues fui levantado en medio de esta enseñanza quizás, o más que enseñanza práctica, pero nos cuesta trabajo entender que el cuerpo de Cristo es uno solo. Es decir, uno con las dos manos, uno, pero quitemos una para que no quede uno solo. El fundamento es uno solo, el Señor Jesucristo. No hay un fundamento del pastor aquí, del líder allá, del apóstol acá, del supremo este, del super supremo el otro. No, el fundamento es el Señor Jesucristo. Esa principal piedra del ángulo quedó establecido a través de unas enseñanzas que son fundamento, las enseñanzas de los apóstoles y profetas a través del mismo Señor Jesucristo. Pero la principal piedra sobre la cual está fundado todo es el Señor Jesucristo. Yo sé que usted sabe esta verdad. Yo sé que usted la ha leído muchas veces, pero también sé por mi experiencia propia que nos hacemos los locos con la verdad, con esta verdad. Pasamos por encima de eso y no nos gusta mucho aceptarlo, pero es la verdad. Y sigue diciendo ahí en el capítulo 2, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Noten la palabra creciendo. Dice, y en quien también, o en quien vosotros también sois
juntamente edificados. Otra vez la palabra edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, miren esto tan interesante. Todo el edificio va creciendo. Con el crecimiento de cada uno, el edificio va creciendo y todos también somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren esto tan maravilloso. Estaba viendo en estos días un video de alguien que está vendiendo unos lotes en un sector exclusivo. Obviamente es algo de un perfil muy alto y su argumento de venta para la gente que tiene cómo pagar ese tipo de cosas es: venga, contrate un abogado, compre su lote, contrate un abogado y construya la casa como usted la quiere. Pero es una cosa pues de lujos y todo eso. Entonces mostraba algunas de las casas que ya han sido construidas en ese condominio y apelando un poco a la imaginación del cliente de la casa que usted merece con una buena vista y con espacios súper amplios, y entonces mostraba como para hacerle pensar a la gente: uy, tan chévere vivir en un sitio como ese, con esos espacios. Aquí nos está hablando de crecer para ser un templo santo en el Señor, ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué maravilloso cuando nosotros, si pudiéramos o si alguien lo ha hecho, debe ser muy chévere, arreglar su casa. Conozco personas que han comprado apartamentos, casas, y que les meten mano y quitan paredes y ponen y adaptan y después dicen: este espacio lo construí a mi gusto y quise que fuera así porque me gusta así. Y nosotros estamos siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué maravilloso privilegio. Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué precioso que hayamos sido escogidos de esa manera para morada de Dios en el Espíritu. En el capítulo 4 de la misma carta del apóstol Pablo a los Efesios, los primeros versículos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Interesante expresión. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos estado hablando de crecer y edificarnos en amor. Y he estado diciendo con insistencia que este andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados implica vida práctica. Y mire cómo sigue diciendo: con toda humildad y mansedumbre. Mire, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo les cuento que a mí esto me golpeó duro. De pronto a unos se les facilite más que a otros la humildad. De pronto a unos se les facilite más que a otros la mansedumbre, que es todo ese ímpetu, todo ese poder bajo control. Pero soportarnos con paciencia los unos a los otros, quizás hay algunos fáciles de soportar, pero evidentemente hay algunos otros que no son tan fáciles de soportar. La palabra nos indica que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor.
Y entonces que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, alguien pudiera decir o relacionarlo con aprenderse versículos. Qué bueno que los podamos aprender. A mí me han sido de mucha utilidad en las actividades que hago, aprenderme versículos porque vienen a mi mente cuando más los necesito. Eso está bien. O estudiar mucho. Está bien estudiar mucho. Pero eso no es andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Muchos inclusive utilizan eso de lo que yo estoy hablando, el estudiar mucho, el aprender versículos, el llevar 50 años en la vida cristiana, el haber participado en seminarios, conferencias y cuanta cosa, actividad se haya realizado, que está muy bien, pero iba diciendo, muchos utilizan todo eso para exponer todo menos humildad, todo menos mansedumbre, para con altivez decir, es que yo ya he aprendido, yo ya me sé todo eso, lo tengo aquí porque yo estuve estudiando y estuve, como dijo Pablo, cosas que estimó como basura, estuve a los pies de Gamaliel, pues él no lo dijo en ese tono, pero él lo dijo antes por el contrario, diciendo, no, eso no me vale cinco, a mí eso me vale cinco, no me vale cinco, sino eso me vale cinco. Eh, Al contrario, muchos utilizan todo eso de lo que estoy hablando como para sacar pecho y decir, es que yo sí sé, yo sí he hecho, yo sí tengo razones. Pero andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados implica humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo estoy haciendo ese curso y en varias asignaturas me he rajado permanentemente en los exámenes. La semana pasada tuve un episodio que no les voy a contar, donde me rajé y después, pero ¿cómo dejo que me pasen esas cosas? Y entonces a partir de ahí he venido procesando cosas en las que tengo que trabajar. Y es lo primero que tenemos que hacer, concientizarnos de que nos falta humildad, nos falta mansedumbre, nos falta soportarnos con paciencia los unos a los otros, nos falta amor. Y siempre desde nuestra perspectiva hay un hermano, una hermana que su comportamiento nos exaspera. Lo hay, porque es intenso, intensa, porque es cansón, cansona, porque, bueno, tantas cosas, porque no se mueve, porque se mueve mucho, porque... Y la palabra nos dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuánto nos hace falta aprender para andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados? Que ese crecer nos ayude a edificarnos unos a otros. En amor, decía un texto que leímos hace ya un poquito. Y aquí, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, porque es que necesitamos de ese componente para poder hacerlo. Si no, es difícil que lo podamos hacer. Si usted cree que la vida gira en torno a usted, usted no está andando como es digno de la vocación con que ha sido llamado. Si usted cree que es más que su esposa, que es más que su esposo, que es más que el hermanito que se sienta al lado, que usted lo considera como humilde, como menos, usted no está andando con como es digno de la vocación con que ha sido llamado. Usted no está actuando con humildad, no está actuando con mansedumbre. Tenemos que aprender.
Y de ese crecer y edificarnos los unos a los otros es de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Sigue diciendo en ese mismo capítulo 4, los versículos 3 al 6, solícitos o dispuestos o prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuánta falta nos hace esto? Peleamos por cualquier bobada, nos distanciamos por cualquier bobada, porque no estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para mí es más importante que Él se pasó los límites y transgredió mi espacio, que yo le dije tal cosa y Él no me escuchó, que Él no me prestó atención en determinada circunstancia. Es más importante para mí imponer mi criterio con altivez que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y habla de crecer. Nos reunimos como iglesia para estudiar la palabra, no para tener más conocimiento, para crecer, para edificarnos en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. La esperanza que tiene el pueblo de Dios es una sola. No los unos esperan a un Señor y los otros a otro. Esperamos al mismo Señor. El cuerpo de Cristo, como mencionaba antes, es el mismo cuerpo. Aquí, en la Conchinchina y en donde sea que haya salvados, redimidos por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, forman parte del cuerpo. El mismo espíritu no es un espíritu de los que se llaman de esta forma y los que se llaman de la otra y los que se llaman de la otra. Es el espíritu del Señor en el cual estamos todos los redimidos por la sangre del Cordero, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Qué importante recibir con mucho cuidado, con mucha atención, con mucha reverencia esta instrucción de parte del Señor y hacer lo que el Señor nos manda. Debemos crecer individualmente para edificarnos los unos a los otros en amor. Debemos crecer como edificio, edificándonos unos a otros, porque es uno solo el cuerpo, es un solo el espíritu que tenemos, es un solo el Señor al cual seguimos, una sola fe, un mismo bautismo, un Dios y Padre. Sigue ahí más adelante diciendo en el mismo capítulo 4, el versículo 12, antes habla de los dones. Quiero resumirlo en el ministerio. Puse ahí el subtítulo de la diapositiva, ministerio para edificar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted canta, es para edificar el cuerpo de Cristo, no para usted lucir, no para mostrar que usted lo sabe hacer, no para usted deleitarse usted en lo que canta, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted enseña, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted hace
cualquier otro tipo de servicio es para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor, el texto anterior dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, maestros, y lo hizo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y termino con este versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos, ese cuerpo, esa comunidad, ese edificarnos unos a otros, ese hermano suyo que a usted no le cae tan bien, tiene que soportarlo porque la idea es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Definitivamente, la vida cristiana no es para vivirla usted solo o usted sola, aislado o aislada por allá lejos, con una Biblia, estudiando la Biblia. Todos juntos crecemos, nos edificamos los unos a los otros, nos soportamos los unos a los otros. ¿Cómo puedo yo soportar a alguien si yo estoy aislado como un ermitaño y no me junto con nadie? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánta responsabilidad tenemos cada uno de nosotros delante del Señor en crecer, en andar como es digno de Él, en comportarnos como corresponde y en contribuir a ese crecimiento y a ese que todos lleguemos a la unidad de la fe? Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Que el Señor nos ayude a crecer y a edificarnos en amor los unos a los otros. Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres el único Dios todopoderoso, soberano y Señor. Y el Señor Jesucristo, a quien tú diste por amor a nosotros, para que viniera y fuera a la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esa misma fe somos todos los del planeta Tierra, salvos, hijos tuyos por tu gracia, oh Dios, por la potestad que nos has dado a través de él. Señor, ayúdanos a cada uno a asumir este compromiso de andar como es digno de ti, soportándonos los unos a los otros, creciendo cada uno y edificándonos como un edificio concertado, unido, para la honra y la gloria tuya. Clamo a ti, Señor, por quienes puedan estar escuchando, que no han llegado a la salvación a través del Señor Jesucristo, para que tú les convenzas de pecado y les traigas a ti a través del único Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo, precioso Salvador. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Nos disponemos en tus manos por medio de Él, dándote gracias. Amén. Bien, y así llegamos al final de este espacio, dándole gracias al Señor por permitirnos esta oportunidad una vez más de llegar hasta cada uno de ustedes. Deseamos un resto de domingo muy feliz. Deseamos que las bendiciones de nuestro todopoderoso Dios le rodeen y le acompañen en su camino en esta semana que estamos empezando. Que el Señor le bendiga. Chao, chao.